Bien, chicos, una semana más de labores académicas que nos ha tocado, pues, el día de hoy realizar con ustedes. Con mucho gusto. Quien les habla, su profesor de Historia Universal, el profesor Jesús Narro Vázquez. Sé que muchos todavía están un poquito impacientes con algunos resultados, pero déjenme decirles que en el transcurso de estos días ya van a estar completos. Dos, agradecerles por la paciencia, la dedicación. Sé que están dando todo ustedes. No continúen así, ya falta poquito, vamos a ponerle ganas estos 3 a, yo estimo que 3 a 4 últimas semanas que nos quedan todavía de labores académicas para nosotros puede cerrar el año académico. Ha sido un año que nos cayó como un baldazo de agua fría al principio, que nos hemos ido adaptando, pero que tenemos que continuar siendo perseverantes. Queridos alumnos de tercer año de secundaria, hoy el tema es la guerra de secesión. Les voy a exponer acerca de este tema importantísimo que involucra a los Estados Unidos. En un determinado tiempo de la historia, Estados Unidos va a pasar por una guerra civil a raíz de una serie de problemas sociales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes se recuerdan cuántos eran los estados que se independizaron, ¿no? De Inglaterra o de Gran Bretaña en aquel entonces? 13, ¿no? Esos 3 estados van a estar bien conformados. Ojo que son considerados los estados de la Unión hasta la actualidad, pero va a haber otros estados que también van a juntarse y van a agruparse. Y entre estos dos grupos se va a dar la guerra de secesiones. La guerra de secesiones no es otra cosa más que una guerra civil interna entre los de la Unión y de los otros estados. Siempre es bueno tener en cuenta que la base todavía de la economía en este determinado tiempo es la agricultura. Muy a pesar de ello, los países de la Unión, perdón, los estados de la Unión ya tienen pues ganado la influencia de la industrialización y el avance pues de aquel entonces para la época. Entonces, vamos a entender primero qué cosa es esta guerra de secesión como tal o guerra civil de Estados Unidos. Este se va a desarrollar entre los años 1861 y 1865. Estos años van a ser testigos de este enfrentamiento. Les decía a un principio que va a haber un grupo de estados, los del norte, ¿se acuerda que les dije 13? Ellos van a protagonizar la unión más 7 más. Estos 20 estados van a estar legalmente reconocidos y son parte de la unión. Ojo, que estos a su vez tienen el eje económico, o sea, la influencia del momento, el boom de la industrialización del momento. Si se creó tal cosa, llega a los estados de la Unión. Por otro lado, va a haber otros estados considerados en la parte sur de este país americano, del norte de los Estados Unidos. Estos estados, entre 7 a 11 estados, ¿no? Todavía van a tener una condición esclavista. Quiere decir de que va a haber gran población de raza morena. Segundo, van a tener una economía agraria. Quiere decir que todavía están, como se diría, en vía de desarrollo, ¿no? Y van a ser reconocidos por Gran Bretaña y el Vaticano. Hasta ahí estamos más clara que el agua. Profesor, ¿quiere decir que el territorio de los Estados Unidos que hoy en día conocemos para 1861 y 1865 se está presentando como dos? Sí. Por un lado, los que estaban apoyados todavía y reconocidos por el Vaticano y Gran Bretaña y los otros estados de manera independiente. Estados abolicionistas, los primeros como se dice, desligarse de ese yugo opresor de Gran Bretaña. Cada uno de ellos estaba conformado, estaba liderado por una cabeza, un líder. Como no, para el lado de la Unión estaba Abraham Lincoln, ¿se acuerda? El que lideró también la independencia, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Y por otro lado, por la parte de la Confederación estaba Jefferson Davis como líder. Estos dos en este año y estos dos grupos, ¿no? Estos eh, dos representantes van a protagonizar la guerra de secesiones. Hasta este punto estamos quedando claro en tener la información que necesitamos para entender, uno, cuándo se dan, qué cosa es la guerra de secesiones, entre quiénes se dan,
y quiénes son los que lideran cada bando. Sabiendo esto, continuamos. Dentro del marco de los antecedentes y los contextos, vamos a analizar cómo se presenta, cuál es la diferencia entre los del norte y los del sur, ¿no? Y bien marcado, ¿no? Por un lado les decía, los del norte tienen la industrialización, es el motor de la economía norteña. La oleada de la segunda revolución industrial va a llegar así de manera espectacular y va a permitir el desarrollo y el progreso. Por otro lado, va a surgir y se va a distribuir una nueva clase social, muy a pesar de la burguesía. Recuerden ustedes, van a haber partidos. Ahora se va a formar un partido republicano. Se van a querer escuchar aires. La economía, se va a dar las bases de la economía capitalista, como se dice por ahí. Por otro lado, los del sur, recuerden ustedes que tienen la base económica, la agricultura. ¿Qué plantan? Una plantación y exportación de algodón a Europa, que es la base de su economía. Por lo tanto, estos estados todavía van a tener ese modelo esclavista, van a estar afroamericanos sin derechos. Todavía no se le da, como se dice, el derecho a las personas de color, como lo llamaban en aquel entonces. En el sur se va a encontrar algunos problemas con otros estados. Uno de ellos va a ser México, ¿no? Y por otro lado, recuerden ustedes que ese vínculo que van a tener con México van a estar bien vinculados, que ambos van a intercambiar cultura. Va a haber, como se dice todavía, una mezcla cultural, pero se va a dar, como se dice, las ideas de esclavista, va a haber una esclavización, va a haber esclavos, ¿no? Y en este caso, eh, el partido que va a exigir esto va a exigir democracia, y es en base a los del sur que surge este partido demócrata, ¿no? Ya esta es la situación que en la actualidad está fijado en Estados Unidos. De repente ustedes han escuchado el Partido Democrático. Ah, ese presidente pertenece a los demócratas. Ah, el Partido Republicano. Ese presidente pertenece a los del Partido Republicano. Les invito a ustedes a analizar y vayan entendiendo de dónde parten los términos en cuanto a los partidos políticos que buscan el progreso y la economía para Estados Unidos. Interesante para este tiempo, para ustedes ir conociendo, a pesar de que hace poco a Donald Trump ya hoy día en la mañana ya aceptó prácticamente que no es el presidente de los Estados Unidos, pero que va a exigir, buscando el punto de vista y el análisis de que él ha perdido porque ha sido un fraude. Ya sabremos más noticias acerca de Donald Trump. Durante este tiempo, un poco preocupante, un poco triste, pero es parte de la historia analizar, ¿no? Esta situación esclavista y muy fuerte, porque prácticamente en Estados Unidos se va a dar una situación de esclavo, la esclavitud va a ser bien marcada en este tiempo, ¿no? Van a ser considerados tan inferiores que no tienen derecho que el hombre blanco deba respetar. El hombre de color no tiene derechos, ¿no? Esta actitud, ¿no? Importante va a ser, como se dice, una preocupación, ¿no? Y tenemos la frase, la expresión de Abraham Lincoln, ¿no? Esta cuestión de la esclavitud es más importante que cualquier otra. De hecho, tan importante que se ha convertido que ningún otro asunto nacional pueda llegar a ser oído en este momento que la esclavitud, ¿no? Abraham Lincoln quería respetar los derechos de las personas de color. Esto va a originar cierto debate o cierta situación de tensión entre los del norte y los del sur. Estados Unidos, ¿no? Está basada en las ideas de Thomas Jefferson. Los del sur defienden los derechos de los estados para defender la esclavitud, ¿no? Ojo, los del sur defienden los derechos de los estados para defender la esclavitud, ¿no? El norte se centró en la declaración de Jefferson de que todos los hombres eran creados iguales. Entonces, acá hay dos puntos de vista para ambos, para los del norte y los del sur, interpretar las palabras de Thomas Jefferson a su modo, por así decirlo, a su modo y a su conveniencia, va a estar bien marcada en este conflicto. Y bien marcado para los del norte y bien marcado para los del sur. Cada uno con un requerimiento en base a lo que dijo Thomas Jefferson, sí. Esto va a desarrollar una serie de tensión en este caso. Vamos viendo como que más o menos entendiendo las causas, ¿no? De cómo se presenta esta guerra de secesión. Llegado el momento de la presidencia, uy, acá sí se pone un poco picante, ¿no? Porque las elecciones, uno, van a ser presenciales.
¿Entre quiénes? Entre los del norte y los del sur, ¿no? Hasta este punto, los del sur propusieron un candidato presidencial y amenazaron con sancionar al Partido Republicano si ganaba las elecciones. Interesante, ¿no? Miren desde cuándo, en qué año prácticamente se va a dar esta guerra de secesiones, queridos alumnos, y cómo hasta la actualidad trae cierta controversia entre lo que vivimos, 1861 y 1865, parte todo este tipo de problemas sociales entre los partidos. Y entre estos partidos prácticamente se va a dar esta situación. 1800, siglo XIX. El siglo XIX es responsable de lo que hoy en día prácticamente vemos en Estados Unidos, esa discrepancia que hay entre partidos republicanos y demócratas, ¿no? Y a eso se suma la cantidad de votantes. Recuerden ustedes que prácticamente los del sur, ¿no? Tienen a Mississippi, Florida, a Albania, Georgia, Luisiana, Texas, la Confederación, ¿no? Y pedían a Jefferson Davis como presidente. Y la otra parte de los sureños votaron por Lincoln, pero este encontró el apoyo del norte. Y define las elecciones y se coloca como presidente. Lincoln asume la presidencia y empieza ahí la guerra, ¿no? Por así decirlo, la guerra interna, una guerra civil entre ambos partidos, ¿no? La guerra comienza, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, forman parte con Texas de la Confederación. Por otro lado, Lincoln va a tomar su cargo y va a pedir a los estados voluntarios. Virginia, Kansas y Carolina del Norte y Tennessee se unen a esta confederación y prácticamente se van definiendo y marcando los bandos que se van a enfrentar en esta guerra de secesiones. Bien marcados. Por otro lado, Lincoln y la Unión prácticamente un representante y un líder importantísimo. Recuerden que este último fue asesinado en un teatro a manos de un simpatizante del sur, ¿no? Al término de acabar la guerra. Mucho se habló y se discrepó esta acción, ¿no? Pero Lincoln es uno de los máximos representantes hoy en día de prácticamente de la Unión y de Estados Unidos. Hay toda una imagen, una representativa, ¿no? Desde que toda una vida entregada a, como se dice, a una actitud política, ¿no? Desde su vida adulta se dedicó prácticamente a la política y llegó a ser presidente durante esta guerra civil, buscando, ¿qué cosa? La unidad de los Estados Unidos como nación, ¿no? Este intento se logra al final. Él no logra ver prácticamente, él solamente llega a tener la convicción de que se va a unir, pero no llega a presenciar la unificación, ya que muere en este caso, o lo matan en este caso, ¿no? Y se da el lujo de derrotar a la Confederación. Y también va a abolirse la esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Y otro punto importante, que muy a pesar de que se abolió la esclavitud, va a surgir una nueva situación, como se dice. Es aquí donde empiezan a surgir grupos en contra de las personas de color, ya que más adelante vamos a ir analizando también. ¿De dónde proviene el nombre de la Unión? Importante dato para que ustedes lo tengan, ¿no? Ya entendiendo como tal, ¿no? Este recibe el nombre de los estados durante esta guerra civil, ¿no? Ya que 20 estados más 5 fronterizos esclavistas se van a unir, ¿no? Van a ser prácticamente reconocidos, ¿no? Durante esta guerra. Lincoln lo reconoce. Entre los importantes generales van a estar Husier, Grant, Williams y Sherman. Son los generales que van a liderar y que van a motivar a que se surja esta unión, ¿no? Y se siga, como se dice, afianzando, ¿no? En base a los sueños de que Lincoln, ¿no? Que se vuelvan los Estados Unidos. Es el nombre como tal, vemos cómo va surgiendo el nombre de los Estados Unidos durante este tiempo. El ejército unionista estaba conformado por el pequeño ejército regular de Estados Unidos y un número masivo de voluntarios conscriptos, ¿no? Conscripto quiere decir en base a, como se dice, a tener algo, a ganar algo.
Esto les va a permitir a la Unión también posicionarse y lograr su objetivo. A raíz de que recuerden ustedes que tienen el avance tecnológico, el avance científico de la segunda revolución industrial y se pueden encaminar en cuanto a esta guerra. Por otro lado, los de la Confederación están sujetos todavía a el único medio de producción es la agricultura y la exportación de algodón. No hay todavía un ingreso concreto de mejoras industriales o científicas en este territorio. Entonces, como que también lo va a estacionar a los de la Confederación. Vamos a ver un poquito más acerca de los de la Confederación, ya que estábamos continuando, y los dos, el líder más que nada, Thomas Jefferson Davis y la Confederación, este oficial estadista, único presidente de este territorio, hasta antes de la guerra, ¿no? Y él pues comienza su temprana carrera política, ¿no? Una de las primeras acciones que realiza es en contra de los indios, ¿no? En contra de los verdaderos pobladores estadounidenses, ¿no? Lo llamaban indios sin Dios, ¿no? Pero sabemos que tenían sus dioses y sus creencias. Este después es elegido en base a una serie no de elecciones, sino de designaciones, donde se establece, ¿no?, una nueva capital, que es Richmond, y ahí es donde coge fuerza este grupo, ¿no?, que está conformado dentro de la Confederación. Robert E. Lee fue el general más importante de Jefferson, que lo tenemos al lado derecho, ¿no? A este de acá. Bueno, según lo que como yo lo veo, ¿no? Al lado derecho. Pero ustedes también igual creo, si no me equivoco. Este punto importante de la Confederación, este grupo que se va a juntar, ¿no?, es un factor importante para la supervivencia va a ser de este grupo, más que nada se va a ver beneficiado a raíz de la guerra. Recuerden ustedes que Francia apoya a Estados Unidos, a las 13 colonias de Estados Unidos para la independencia. Ese apoyo de Francia va a ser muy importante, ¿no? ¿No? Ese apoyo, como se dice, va a condicionar la situación, ya que solamente un determinado sector de Estados Unidos, pues como se dice, a mostrar y va a tener, como se dice, un claro ejemplo de la independencia. Por otro lado, al no tener la industrialización, a estar condicionado a una situación, va a tener una realidad económica, política y militar. Va a haber algunas carencias, ¿no?, en el aspecto militar, entre otros más, ¿no? Pero lo que va a tener los miembros de la Confederación va a ser que van a tener soldados capaces de entregarse, dispuestos a cumplir un objetivo. Por tal motivo, van a, aún así, a pesar de tener ciertas carencias en el momento, van a cumplir, ¿no? Durante los primeros años de desarrollo de esta guerra, van a cumplir y van a adquirir cierta, cierta ventaja en el desarrollo de la guerra civil, ¿no? Y esta ventaja va a ser, como se dice, considerable. Ahora, en este territorio confederado, vamos a ver cómo se va a ir presentando el desarrollo de la guerra. El 40% de enfrentamientos estaba en el territorio de Virginia y Tennessee. Este territorio prácticamente va a ser este límite de tensión, ese territorio en el cual están posicionados y se va a desarrollar el enfrentamiento. Muy a pesar de este enfrentamiento, muchas veces se trató de negociar. Lincoln fue uno de los primeros que quiso negociar y se negaba al desarrollo de esta guerra. Pero, por otro lado, los estados del norte siempre van a estar propicios reclutando, ¿no? Y una de las primeras acciones de la guerra va a tener un determinado tiempo, 90 días, ¿no? Y otros esperaban que este periodo se cortase, ¿no? Que no surgiera más, son 90 días, dijeron ya no más, ¿no? Que se cortaba. Pero todavía no estaba definido la situación tanto para los estados del norte como para los estados del sur. Y esto va a ser, pues, como se dice, un detonante, ¿no? La Unión no ve el conflicto como una guerra, sino como una rebelión dentro de sus fronteras. Cada uno aprecia
la situación que está viviendo, cómo lo está sintiendo, cómo lo está pasando, ¿no? Por un lado, la Unión dice que solamente es un enfrentamiento, ¿no? eh, una simple rebelión por parte de un determinado grupo de la población. Y por otro lado, ¿no? Los de la Confederación, pues, van a verlo netamente como una guerra, una búsqueda de encontrar un equilibrio económico, social, ¿no? Muy a pesar de eso, van a comprar barcos, armas a Reino Unido. Eso quiere decir que Reino Unido, de una cierta forma, está influenciando para, en forma de, como se dice, de venganza, por así decirlo, ya que perdieron territorios en base a, a las primeras 13 colonias. Ahí tenemos el desfile como tal y ver el punto de fricción netamente del desarrollo de la guerra, ¿no? En 1861, el comandante de la Unión plantean y hacen un plan para contrarrestar, uno, el avance, condicionar la situación y sobre todo dejar de derramar sangre inocente, ¿no? ¿A través de qué? A través de un bloque que debilite eh, a este territorio. Ahora, no solamente va a ser un bloque por la vía terrestre, sino también un bloque por la vía marítima que lo condicione a sus exportaciones. El plan se empezó a actuar y prácticamente condicionó el comercio en este país, por lo que Reino Unido empezó a apoyar con armas y prácticamente la confederación se va a ir fortaleciendo, pero en un determinado tiempo de la guerra va a ir también perdiendo fuerza porque está condicionada, el cerrar el comercio la condicionó a una situación económica en reserva. Y sobre todo, y sobre todo que estos estados no van a poder, como se dice, buscar una vía al desarrollo y van a estar su desarrollo, su producción va a estar condicionada a esta gran guerra, teniendo a los dos generales, a Sherman y a Grant. Grant es nombrado comandante de todos los ejércitos de la Unión en 1864. Sherman, ¿no? Va a tomar el puesto de todas las tropas occidentales de la Unión y ambos van a reafirmar el concepto total de la guerra. Por lo tanto, la única forma que vieron ellos idónea, conveniente y necesaria era derrotar completamente a las fuerzas, ¿no? Y a la economía confederada, o sea, los de la confederación. Por lo tanto, se va a iniciar un despliegue de ataques, ¿no? Simultáneo, ¿no? Por varios frentes. Y a eso se va a sumar la quema, la destrucción de casas, los ferrocarriles, las granjas del sur, entre otras más. Y esto va a dar paso a la formación de una nueva sociedad. Esa idea parte de la organización de estos dos generales. Ahí tenemos la señalización del desarrollo de ataque por ambos flancos. Ustedes lo van teniendo, van visualizando, ¿no? Cómo se presentan los del norte. Y sabiendo esto, esta guerra va a terminar, va a llegar a un fin en el año 1865. Gracias a un regimiento de soldados negros, ojo, a los que pues van a estar conformados dentro del grupo de la Unión, ¿no? Toma Richmond, ¿no? La capital de la Confederación, y prácticamente esto define el comportamiento de cada uno de los participantes de la Confederación. A su vez, con esta situación, motivan a rendirse. Finalmente, la Confederación es derrotada y esto va a llegar a su fin gracias al Plan Anaconda, a la debilitamiento de la Confederación con el paso de los tiempos y a una serie de campañas prácticamente que va a estar en contra de la Unión. A eso se va a sumar la recolección presidencial de Lincoln para buscar apoyos en las fronteras, ¿no? En las fronteras, y también apoyo también que pide Lincoln a las personas de color. Y las personas de color se posicionan como tal y apoyan y son un punto importante. Prácticamente no, Lincoln recluta personas como tal para el apoyo a la búsqueda pues de la unión, ¿no? de los Estados Unidos.
victoria de la Unión y consecuencias va a traer consigo, más que consecuencias, van a ser un plan que van a preparar para el desarrollo, ¿no? Después de toda una guerra civil, los estados quedan desquebrajados, la economía queda condicionada, las clases sociales todavía todavía no muestran cierta división, pero se va a aplicar un plan, el plan de reconstrucción, entre los años 1865 y 1877. Estos cambios que se van a dar en base a la reconstrucción van a ser una serie de decisiones, ¿no? Desde la 13ª enmienda que prohíbe la esclavitud de todos los estados, la 14ª enmienda que es la protección de todos los estados, de todas las personas y del ciudadano sin discriminación. Asimismo, la última 15ª, ¿no? Enmienda la abolición y restricción, ¿no? De todas las expresiones raciales. Va a haber una nueva proclamación de la independencia en el instante que los ejércitos confederados se rindieron ante todos los esclavos negros fueron liberados. Todos los estados se determinaron de unir nuevamente en los Estados Unidos en el año 1877. Año prodigioso porque surge como tal el término Estados Unidos. Esto fue un poquito de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y cómo también surge el nombre de la Unión y cómo surge el nombre de los Estados Unidos. Sabiendo esto, chicos, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Espero que haya sido de su agrado y vamos a ver por ahí en la ronda de preguntas.